Hola mundo, mucho gusto. El día de hoy vamos a hablar con respecto a un reloj de Casio de la serie AMW, el 320. Ese es un reloj, obviamente de cuarzo. Los relojes Casio hacen cuarzo. En específico, este reloj es un reloj análogo digital. El display de abajo tiene varias funciones. Tiene un cronómetro de 1 hora. Tiene esta alarma. También tiene timer. Tiene también dos horarios, ya sea que lo puedan programar a 12 horas o 24 horas, ambos horarios, y obviamente el reloj análogo, ¿no? La impresión que tenemos de este reloj es un reloj parecido al Breitling. Me parece ser de la serie Plutón o Saturno, no recuerdo muy bien. En aquel entonces Breitling utilizaba movimientos Miyota. Estamos hablando de mediados de los años 80, ¿no? Y finales de los mismos. Bueno, pues este reloj en específico es parecido al Breitling de esa época, pero este reloj podríamos decir que era un multifuncional, o empezaba a ser ya multifuncional para aquella época, ¿no? Uno, por la arquitectura, que tiene un display abajo, y obviamente podemos encontrar varios tipos de colores, ¿no? Tenemos de carátula negra, también de carátula blanca, que también la hubo, era muy escaso, y también de carátula dorada, ¿no? Eh, También voy a mostrar unas fotos y videos respecto al movimiento de un reloj que quedó ya totalmente descompuesto. Se procedió a desarmarlo para que se pueda observar el interior de las piezas, y como podrán ver, es un reloj análogo digital, pero que el funcionamiento no depende, por así decirlo, o no está ligado tanto el reloj digital con el reloj de manecillas, el análogo, ¿no? Hay que forzar, por así decirlo. Por ejemplo, si son las 12:00 y en el cronógrafo, bueno, en el display de abajo metemos un horario que son igual a las 12:00 y 0 segundos, se podrá apreciar que en este modelo los números concuerdan obviamente con el movimiento de la manecilla, con el segundero, ¿no? Pero no quiere decir que el reloj dependa en sí mismo, que sea un mecanismo único, sino es un reloj aparte, que es el análogo, que el cuarzo obviamente análogo, el de manecillas, difiere obviamente con el digital, pero lo que sí comparten ambos obviamente es el cuarzo, que es la bobina. La bobina obviamente es un motor a paso, que es un embobinado, un rollo de hilo de cobre, embobinado en una barra de metal para poder hacer pues el campo electromagnético y poder así mover el polo y poder mover el rotor. En las siguientes fotografías voy a mostrar el funcionamiento de este reloj. Versa obviamente el 80, casi el movimiento del reloj es de plástico, ¿no? En su mayoría tienen granes de plástico, la carcasa es de plástico, el layer es de plástico. Y bueno, pues esto también depende para que se pueda cerrar el circuito de una platina, ¿no? Hay que tener cuidado en desarmarlo, porque el reloj, la platina, está un poco a presión, tiene unas muescas que son de plástico, y si estas se dañan, pues ya va a ser muy difícil cerrar el circuito del reloj, ¿no? Entonces esto es un reloj que depende mucho, bueno, obviamente de una batería, que es la SR927W, pero si comparamos en tablas de equivalencia que puedan encontrarlo en internet, es la 399 de Renata, ¿no? Bueno, aquí voy a hacer un breve paréntesis en cuanto a lo que es la pila. Todas en estos modelos de Casio, cuando mucho duraban 2 años el funcionamiento de la batería de 1.5 voltios. Y bueno, pues eso era en todos estos modelos, no duraban más de 2 años, ¿no? Se agotaba la batería, ¿no? Eso es, digamos, que uno de los contras de este modelo.
Bueno, en las pilas podremos ver que hay SR, luego el número y luego termina en SW, ¿no? Cuando es SR, en pocas palabras, es de óxido de plata, ¿no? Y el 399, por ejemplo, en este caso de Renata, pues la primera dimensión, digamos que es tanto diámetro como altura de la batería, ¿no? Y al final W, que podemos decir que es el high watt, que pues así se quedó, que es que es una pila que tiene, digamos, bueno, las pilas en este caso se miden en miliamperes o amperios, ¿no? Que es la unidad de potencia, obviamente, y de almacenamiento de la batería, pero no las venden así, sino las conocemos ya comúnmente en este mundo de 1.5 voltios, 1.55 voltios o 3 voltios, como las famosas CR2016 o 2026, algo así, que son las planas tipo Alka-Seltzer. Pues bueno, son las referencias, ¿no? Pero en este caso la terminación de la batería S y SW, W quiere decir high watt, o sea que es de alto rendimiento, y SW es slow watt, que es no tanto de bajo rendimiento, sino que son para relojes cuyo mecanismo no dependa mucho de, digamos, no tanto del abuso, sino de la demanda de la energía, ¿no? Por ejemplo, los cronógrafos que son de cuarzo, pues demandan mucho ese tipo de a ver, permítanme. Sí, depende mucho si es SW, que es slow watt, que es para relojes que no requieren mucha demanda de batería. Por ejemplo, los cronógrafos obviamente tienen a consumir más batería, entonces simplemente compren la que termina en W y no la SW. La SW es para relojes que nada más tienen muy poca función, ¿no? Como para dar la hora nada más, ¿no? Los cronógrafos, pues no es recomendable un SW porque no te va a durar más de 2 años, ¿no? Cuando mucho menos, si vas a pensar que se te está agotando o se está descomponiendo el reloj. Bueno, este reloj en su época hizo fama porque muchos actores como Arnold Schwarzenegger, bueno, actores de Hollywood utilizaron en su época este reloj, y la verdad es muy cómodo, es para muñecas grandes, es un reloj grande de 100 metros de profundidad. Hay que ver la ISO internacional a qué se refiere con los 100 metros, porque recuerden que hay dos ISOs que hacen mención a los relojes, y que es obviamente la resistencia, la profundidad, ¿no? Generalmente en una ISO, cuando dice son 100 metros, nada más recorran el 0 o un punto al lado izquierdo y bueno, les va a dar 10 metros de profundidad real. Cuando es de otra ISO, no recuerdo muy bien si son realmente los 100 metros teóricos, pero es en columna de aire, otra es en columna de agua. Entonces hay que ver eso, ¿no? Simplemente, ¿no? Pero bueno, independientemente de esto, el reloj cuenta con un bisel giratorio, un cristal, bueno, es cristal mineral, no es de zafiro. Es un cristal muy bueno, la verdad, y sí se soporta para obviamente las actividades acuáticas. Parece ser que en el 2015 ya descatalogaron ese tipo de modelo, y el moderno es ya totalmente diferente, me parece ser, en cuanto al funcionamiento, ¿no? No he tenido en mi posesión, en mis manos, el nuevo reloj, pero pues bueno, cuando lo tenga haré un reportaje del mismo, ¿no? Bueno, en cuanto al interior del reloj, vemos que Casio maneja mucho lo que son los engranes de plástico. Esto para darle mayor juego al reloj, para que tenga un consumo menos de energía, menos mantenimiento. No quiere decir que sean relojes desechables, son relojes obviamente que sí se pueden reparar. Hay que tener la pericia y la técnica para obviamente hacer el procedimiento de desarme, pero es muy difícil luego volverlos a armar, porque bueno, como podrán ver, los engranes, al ser de plástico, hay una probabilidad de que se doblen los ejes, y bueno, al doblarse ya sea el eje, los postes o sobre todo pues los dientes del engrane, pues ya valió ahí el reloj, ¿no? Entonces esto es muy delicado, en pocas palabras, si lo podemos ver de esa manera el reloj, pues sí es delicado de ese tipo, ¿no? En cambio los suizos, obviamente, como podemos ver mecanismos como ETA, ISA, los demás, ¿no? Que se dedican a hacer a fabricar ese tipo
mecanismos de cuarzo, pues muy difícilmente te vas a encontrar con engranes de plástico, ¿no? No quiere decir que sea un reloj chafa o que sea un reloj que sea tirado a la basura, pero para nada, ¿no? Hay casos que han durado y han pasado la prueba del tiempo y al decir prueba del tiempo, pues me refiero a más de 20 años, ¿no? Entonces el motivo está en saberlos cuidar en el sentido de obviamente cambiar la pila, con la pila que sea correcta. No importa en sí la denominación de la pila, siempre y cuando sea 1.5 voltios y que no confundas la polaridad, porque si no, sí se puede obviamente dañar la bobina, ¿no? La bobina, pues es obviamente, valga la redundancia, el embobinado ese que vemos. Sí son muy delicadas esas bobinas, porque muchas quedan expuestas y al hacer el cambio de batería hay la probabilidad de que sin querer se pueda picar la bobina, y al picarse la bobina pues hay una fuga electromagnética en donde la batería va a rendir menos, y pues bueno, hay que hacer ya el cambio respectivo de bobina, ¿no? Las bobinas, obviamente, que yo conozca, está difícil que se repare una bobina, ¿no? Creo que son de 10 a 12 metros de hilo. Imagínense embobinar eso, ¿no? Pero bueno, por eso los relojes, independientemente sea suizo, japonés, lo que sea, son muy delicadas las bobinas, ¿no? Entonces, como les decía, es un motor a paso que depende obviamente mucho de la frecuencia. La frecuencia pues la da el cuarzo, que es un diapasón largo, rectangular, que es un piezoeléctrico que depende obviamente de la batería. Pues los circuitos, obviamente ahí va un procesador. En el procesador hay un software en donde obviamente ya está dado los ceros y unos, o sea, el encendido y el apagado. Ustedes podrán ver cuando se mueve la manecilla del segundero, es un encendido y un apagado, un encendido y un apagado, ¿no? En los high frequency como Bulova, pues obviamente tenemos otro tipo de cuarzo, que es un cuarzo purificado, pero la forma geométrica es la de un tirinche, ¿no? Está patentada por Citizen ya adquirió Bulova, y bueno, pues esto es un reloj que demanda mucha frecuencia, demanda mucho consumo de energía eléctrica, demanda mucho, obviamente, pues obviamente digamos que no trabaja 1.5, pero trabaja a 3 voltios, ¿no? Al trabajar a 3 voltios, obviamente estamos teniendo un consumo de energía elevado. Por ejemplo, los Bulova, que se utilizan una batería plana tipo Alka-Seltzer, trabajan a 3 voltios y duran 2 años, o sea que hay un consumo bastante elevado de energía, porque requiere mucho, va a más vibraciones, va a 8 veces la vibración normal estándar de un cuarzo, ¿no? Pero pues obviamente se transmite en una precisión, de ahí el nombre de precisionist del reloj, ¿no? Bueno, eso ya sería otro tema, sería otro video, ¿verdad? Pero generalmente estos mecanismos tienen 8 joyas, tienen engranes de metal, no tienen engranes de plástico. Es de Citizen, los layers son de plástico, y bueno, pues obviamente trabajan a una frecuencia elevada cuyo consumo de batería es elevado, evidentemente, ¿no? Ahora, por otro lado, en cuanto a este reloj, pues esto es de, como le decía, es de bisel giratorio, es de tapa rosca, es de acero inoxidable, es de un buen acero, no es hipoalergénico, no sé si es del 316L, pero obviamente es un acero que obviamente pues es vamos a decirlo así, que es estándar, ¿no? Del común, ¿no? Y es un reloj, la verdad, que en sus momentos dados Breitling lo utilizó mucho. También utilizó Breitling tanto en analógico digital de este tipo. No me refiero al otro que tiene 2 displays digitales, sino el que tiene uno abajo. Y también el Breitling Plutón y el Saturno fueron cuarzos Millota, pero estos cuarzos tenían la peculiaridad de que tenían joyas, ¿no? Bueno, ya las joyas, ya creo que en otros videos ya lo hemos tocado, que son, pues obviamente son rubíes sintéticos de laboratorio, obviamente, y cuya función es dar mejor avance a los engranes, que no se amarren, que tengan una baja fricción. Obviamente si tienen, ¿no? Cierto aceite, un aceite, no sé, desconozco si es mineral el aceite, pero tiene una función que obviamente es darle, pues obviamente, más facilidad a los engranes a moverse, ¿no? Y que estos eviten que se friccionen y se vayan
por así decirlo, frenando, ¿no? Se evita eso y obviamente es el paso, el avance a los engranes se facilita mucho, ¿no? De ahí obviamente el que los japoneses Casio no utiliza joyas, pero pone engranes de plástico y bueno, pues eso hace que sea lubricación cero y que tenga una mayor facilidad en el movimiento del mismo, ¿no? Obviamente el trompo, el motor a paso sí es de metal, obviamente, porque pues no se puede hacer magnético el plástico, ¿no? Que si no, se te pondrían un reloj todo de plástico, ¿no? Bueno, esas son las tripas del Casio MW. Como mayor referencia, también aquí, bueno, he puesto fotos relacionadas al Breitling de la época. Obviamente Breitling hizo el contrato con Miyota para que obviamente le pusieran joyas al movimiento y más calidad. No quiere decir que los Casio sean de menor calidad, cumplen su función y se han pasado la prueba del tiempo, más de 20 años, ¿no? Entonces como podrán ver en las fotos, consta de un circuito integrado, un procesador, pistas, una batería, un motor a paso, layers, engranes, el trompo y obviamente para dar el juego también el estator, ¿no? Y bueno, pues ya lo demás es la arquitectura propia del diseño para poder poner el arreglo de los engranes, ¿no? Y ya de ahí pues también tienen ahí una cinta protectora para que no se fugue la electricidad. Y bueno, ese es el funcionamiento de esa época y sobre todo también el funcionamiento de los de cuarzo. Son unos relojes buenos, la verdad, asequibles, son bastante duraderos, siempre y cuando se sepan tratar, ¿no? Yo tengo mis dudas que sean eternos, ¿no? Hasta la fecha ya van más de 20 años y siguen funcionando este tipo de relojes, ¿no? También voy a hacer otro post, otro video relacionado al movimiento de ISA Swiss, que es utilizado también en otro tipo de relojes como Invicta, Nivada, Pulsar y otras marcas de gama media y también gama baja, pero pues que esto no quiere decir que sea un reloj chafa, sino que ya ISA ya digamos que ya se reestructuró a partir del 2008, no recuerdo muy bien, en donde ya la gama y la calidad ya son superiores, ¿no? A la de la media, ¿no? Bueno, pues como podrán ver, es un reloj obviamente muy delicado. Ustedes podrán valorar si lo desarman o no. Yo aconsejo el que no lo desarmen. Cuando un reloj no funciona, generalmente es que la bobina está ya, pues obviamente tiene un daño, ¿no? Y hay que hacer el cambio de la bobina. Cuando no es la bobina, pues obviamente quiere decir que puede ser que se haya estropeado el rotor, que necesite lubricación. Generalmente es eso, ¿no? No hay más que decir. Está muy difícil que se dañe el circuito integrado, el procesador, de eso, ¿no? Si fuera de lo común, si no es nada de eso, pues la verdad el reloj tiene que funcionar, ¿no? Puede ser que a lo mejor lo hayan puesto en una bocina o en un campo magnético y pues hay que desmagnetizarlo. Simplemente es ponerle una base, ¿verdad? Y se pasa una corriente externa, o si no se desarman. Pero de ahí en fuera el reloj tiene que seguir funcionando, ¿no? Cuando el reloj ya tiene más de 20 años, le han puesto obviamente diferente tipo de baterías y la bobina no está dañada y el reloj sigue funcionando y consume mucha energía, quiere decir que, sobre todo el reloj no tiene joyas, quiere decir que el trompo ya se ha ido friccionando bastante y que tiene ya viruta a su alrededor, y esa viruta pues evita que el trompo, el motor a paso siga funcionando, ¿no? Se procede a desarmar, se procede a limpiar, se procede a quitar la viruta y otra vez se procede a volver a armar y el reloj tiene que volver a funcionar, ¿no? Es por eso que cuando ustedes compren un reloj, cerciórense que tenga joyas en el movimiento, o los puntos puntos rojos, los rubíes, porque con esto en un futuro se van a evitar que se desgaste el trompo, ¿no? Se desgastan las piezas y lo único que hay que hacer nada más es lubricar. De ahí en fuera el reloj sigue dando batalla, ¿no?
Bueno, hasta aquí el reportaje de este reloj, el Casio AMW, un Casio la verdad de batalla, así como otros muchos más. Y bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy. Estaré subiendo algunos otros más. He estado un poco enfermo, nuevamente de mi garganta y uno de mis pulmones. Pero bueno, ya estoy aquí mejorándome. Ya dentro de poco estaré al pendiente subiendo más videos relacionados a los relojes, ¿no? Pues muchas gracias, que tengan un excelente día. Hasta luego.